No voy a tocar ahí, listo. Todo suyo. Sí, Recuerda, esto siempre tiene que estar en azul. Otra vez aquí. ok, muy bien. Gracias. Bueno, pues nuevamente, buenos días a todos compañeros. El día de hoy vamos a hacer pues un collage. En este caso vamos a recordar algunas preguntas con sus respuestas respectivas, y las que hay algunas que se tienen todavía que contestar. Les voy a pedir de favor que pongan mucha atención a estas preguntas y respuestas, ya que les va a servir mucho para su examen. Eh, Bien, vamos a empezar con el grupo de preguntas, eh, pues las que de cajón se repiten, ¿no? Pero está bien, porque pues es el concepto del sistema. Eh, Vamos a empezar. La pregunta pues que me hacen los compañeros, ¿qué señales recibe la Pressure Regulator and Bleed Control, o la PRBC o PRBC? Habíamos comentado que este subsistema que se encuentra en nuestro motor es necesario para evitar lo que vienen siendo desplomes. Esto es que cuando el motor por alguna razón tiene algún viento cruzado o inicia el arranque, en su primera etapa de arranque, el trabajo que lo va a realizar va a ser en este caso el compresor de baja, que es N1. Hay que recordar que el motor necesita respirar, aspirar en el inicio lo que viene siendo aire. Esto es para en estos casos tener ese volumen de aire, ¿verdad? Y la compresión necesaria. Para ello vamos a necesitar una serie de válvulas. Estas válvulas en apertura y cierre las va a llevar a cabo con tres señales la PRBC, o la Pressure Regulator and Bleed Control, que viene siendo en este caso PT2, PS3, PS4, y adicionamos lo que vienen siendo las coladeritas que tienen o las rejitas, que son tres, que es presión ambiente. Lo podemos adicionar aquí. Recordando entonces qué señales recibe la PRBC, es PT2, PS3, PS4. Muy bien. La otra pregunta que hacen es qué señales recibe la Fuel Control Unit, o la unidad de control de combustible del motor JT8D. Ok, las señales que recibe la FCU, también me hacían la pregunta que cuál es la función de la FCU. Su nombre lo dice, es una unidad que controla el combustible. Obviamente dos de los objetivos que va a cumplir va a ser que va a computar y va a medir en estos casos la dosificación y el consumo de combustible. Ahora, ¿qué señales recibe la FCU? Recordemos que vienen siendo posición de palancas de empuje, la señal de TT2, la señal de N2, tacómetro N2, y PS4, que es Pressure Static Estación 4. ¿Ok? Entonces es posición de palancas de empuje, TT2, N2 y PS4. Otra de ellas, muy frecuente, ¿verdad?, que se hace, que lo comentamos, que la FCU está dividida en dos secciones, que es la de computar y la de medir. Ahora bien, ya habíamos hablado el día de ayer en relación al compresor de alta, compresor de baja, turbina de alta, turbina de baja, de nuestro motor JT8D-200. Poner atención y ver su esquemático. En este caso, si se pregunta de cuántas etapas conforman N1 o N2 o las turbinas, ¿verdad? Ese es por un lado. Otra de estas preguntas que hacen: ¿cuántos termopares de TT7, que es Temperature Total, en la estación 7, conforman en estos casos es Exhaust Gas Temperature? Bueno, comentamos que para el guión 200 cuenta con lo que viene siendo
cuatro termopares. 4 termopares por 2 en estos casos van a ser 8 termopares que están en conjunto con lo que viene siendo con una probeta para censar la señal, obtener la señal de lo que viene siendo PT7, recuérdenlo, ¿sí? Entonces van a ser en estos casos en TT7 para este motor de EGTs de termopares son 8 y 8 probetas para PT7. Pregunta también característica: ¿cuál es la relación de EPRs? Engine Pressure Radio. Bueno, EPR, recordemos que se toman dos señales. Esto es la señal de salida de PT7, que es Pressure Total en la estación 7, sobre PT2, Pressure Total en la estación 2. Entonces, EPR es igual entonces a PT7 entre PT2. También nos preguntan, ¿cuántas probetas de salida comprende PT7? Otra vez repiten la pregunta, pero no está por demás. Ya lo mencionamos, son 8 para este motor. Otra, ¿qué tipo de valeros soportan los esfuerzos del motor? Habíamos comentado que hay dos tipos, que son los de tipo rodillos y tipos esféricos. Los de tipo rodillos van a evitar lo que es el esfuerzo axial para trabajar en lo que es en el radial, ¿ok? Ya que se generan en esas zonas altos, vamos a decirlo así, un alto empuje axial. Y los esféricos que van a cargar o van a tener el esfuerzo sobre 3 puntos, lo que viene siendo el axial, el radial y una fuerza resultante angular. Otra pregunta que tenemos aquí, ¿qué mantiene, ojo, la velocidad constante del motor al generador en diferentes regímenes como par, power y idle o steady state? Recordemos, ¿verdad?, que después del motor viene nuestra CSD, que es la Constant Speed Drive, la unidad de velocidad constante. Esta unidad de velocidad constante, recordemos, claro, que va a tener tiene un volumen o un nivel de cantidad de aceite de 1.25 galones americanos. Esto es igual a 4.73 litros. Y también recordemos que la CSD, como otro parámetro importante que está censando, es la presión de aceite. Si está por debajo o si está por arriba si está por debajo de 100 y por arriba de 150 psi, entonces se va a activar la señal, una luz en la cual va a ir reflejado con la Master Caution. Recordemos entonces esto. Muy bien, entonces es la que mantiene la velocidad constante ¿a cuánto? A 6000 revoluciones por minuto. Otra de las preguntas, ¿la turbocina a qué temperatura se congela? Ya habíamos comentado ayer, es a menos 47 grados centígrados. A esa temperatura, obviamente, su estado físico-químico, para poderlos nosotros analizar, no es sólido totalmente. Su estado de congelación lo vamos a ver como un gel. Otra de estas preguntas también que se repiten, pero bueno, es correcto. ¿Con cuántos sistemas de indicación contamos para la lectura del combustible? Recordemos que son 3 en estos casos. Son indicadores en cabina de piloto, lógicamente, que son los primarios, indicadores en panel de semiala derecha, que es el secundario, donde se da el suministro de combustible, y las regletas bajo semialas, no se nos olvide. Ojo, otra pregunta que hace otro compañero: el llenado de tanques de combustible por cruzamiento se puede llevar a cabo solo en tierra. Una cosa quiere que sea el suministrar o alimentar
cruzada, una alimentación cruzada de un tanque hacia un lado y del otro, y el otro que sea un llenado de tanques de combustible. El llenado de tanques de combustible se va a hacer en tierra, y solo en tierra porque tenemos que abrir manualmente la válvula de fueling, recuerden, la de vaciado, solo en tierra. Bueno, si se jalara la palanca por fuego del motor derecho, se cortaría el suministro del combustible del APU. Falso, ya que se encuentra la línea de suministro del APU está en estos casos viene siendo a la antes de esta válvula de corte por fuego. Por eso mismo no va a ingerir en que se siga alimentando lo que es el APU. Otra, la turbocina tiene un rango de densidad de ¿cuánto? Ayer lo comentamos también, es de 0.7 a 0.8 gramos sobre centímetro cúbico. Es más ligera que el agua, ya que el agua tiene un 1. Bueno, también comentamos que a una altitud de 37 mil pies, la temperatura está a menos 50 grados centígrados. Si la turbocina se congela a menos 47 y no existen calentadores de combustible en los tanques, ¿por qué no se congela? Comenté que no se congela porque en esta cuestión está circulando el combustible, está en movimiento, y esto es a través de las bombas, además de que cuentan con las jet pump. Es como cuando vemos los ríos congelados en invierno, ¿verdad? Exteriormente pues hay nieve, están congelados, pero por debajo están en estado líquido, y esto es porque hay una corriente de movimiento. ¿Cuáles son los componentes del sistema de detección de fuego? Bueno, estos serían detectores de fuego doble, recordemos, alarma de fuego audible y visual, botellas extintoras de fuego, ¿verdad? Esto sería completo la respuesta. Y recordemos que se prenderán en este caso cuando se hace la prueba o se activan las luces, serían 14. Recordemos, nos preguntan, los loops son detectores de fuego, pero también son utilizados para una condición de detectar una sobretemperatura. Claro, eso es cierto. Son dos loops. Si solamente uno en estos casos se activa, entonces estamos hablando que pues hay una sobretemperatura. Cuando se activan los dos es un fuego verdadero. Siempre la pregunta también, que si en caso de falla de uno de los detectores de fuego, o el loop, ¿verdad?, ¿el avión puede ser despachado por MEL? Claro que sí, siempre y cuando nuestro switch, que está posicionado en voz, donde se encuentran nuestros loops, se posicione a loops operativo. Otra de las características sobre el sistema de aire de purga, ¿verdad?, que hablamos de los neumáticos. ¿Qué características cumple? Bueno, proporcionar, en este caso, operar lo que es el aire acondicionado. A su vez, una presurización, y una sola purga de aire puede alimentar a ambos paquetes y mantener la presurización. Recordemos otro concepto que es importante, que cuando nuestra Constant Speed Drive, la VC, se va a dar un corte porque hubo una sobretemperatura, ¿verdad?, o alcanza casi esa sobretemperatura, 150 grados centígrados, se tiene en este caso que desengarzar, pero para llevar a cabo el desengarce en vuelo, obviamente, el requisito es que N2 debe estar por arriba del 25%.
abriendo guarda, energizando el solenoide eléctricamente. Lo vimos este esquemático y lo analizamos. Otra pregunta es, ¿cuáles son las 5 funciones de protección del GCU, el Generator Control Unit, o la unidad de control del generador? Son 5. Estas primordiales son, y recordarlas: sobrevoltaje, bajo voltaje, baja frecuencia, secuencia de fases y corriente diferencial, no olvidarlo. Recordar esto, por favor, compañeros, no se les olvide. Me hacen la pregunta, durante la operación del sistema de antihielo, la válvula aumentora es controlada por, acuérdense que es modo sensitivo temperatura. Cuando entra el modo de lo que es el aire acondicionado, se mete, entonces esta válvula aumentora va a trabajar o va a ser controlada por modo sensitivo a presión. Otra pregunta que se hizo es que cuántos sistemas pues están agarrados a la barra de transferencia, ¿verdad? La DC Transfer Bus. Había contestado yo que, miren, va a ser en estos casos los squibs de las botellas extintoras del sistema de protección de fuego, serían los loops del sistema de protección de fuego, sería la DC Star Pump, no olvidarlo, ¿verdad? Son unos de tantos, ¿verdad?, que van a estar agarrados de esta barra de transferencia. Recordemos que estos aviones magistrales, los MD-80s, cuentan con strikes. Recuerden que son dos pequeñas aletas en la parte delantera del avión, en la zona inferior del fuselaje, del lado izquierdo y lado derecho. Recordemos que este es un antihielo, no deshielo, y recibe aire de purga de la 13ª etapa de nuestros motores. Los strike cuentan por ende, ¿verdad?, para ser controlados con sensores de temperatura, no lo olvidemos, así como existen en las semialas, ¿verdad?, en lo que viene siendo en los leading edge slats o slats. Cada una de semialas cuenta también con un sensor de temperatura. Los strikes van a cumplir dos funciones primordiales. Número 1 es para que haya un flujo libre, ¿verdad?, hacia la succión del motor. Número 1. Y 2, cuando se lleve a cabo, haya un desplome, en este caso, va a mantener ese mismo flujo, ¿verdad?, para evitar de que no haya una zona, en estos casos, turbulenta. Otra pregunta: en este caso, la DC Star Pump, que se encuentra en la parte trasera de la semiala derecha del tanque de combustible, recuerden, esta se alimenta de 28 volts de corriente directa y se va a utilizar pues primordialmente para arrancar lo que viene siendo el APU. No debe de, en este caso, utilizarse mucho tiempo porque se puede dañar, se calienta. Número 2, no se encuentran datos sobre esta bomba de la DC Star Pump, pero su presión, ¿verdad?, con la cual tiene la capacidad para poder en estos casos mandar el flujo de combustible es de 15 psi, igual que nuestras otras Buster Pump o las bombas reforzadoras. La diferencia es que es de corriente directa. Recordemos también el esquemático de LAM, en el cual en este esquemático de LAM vimos lo siguiente sobre las probetas de tipo capacitivo. Me hacen la pregunta: ¿de qué tipo son las probetas de combustible en los tanques y cuántas son en el MD-80? ¿Son de tipo capacitivas? Número 1.
son 8 probetas y una compensadora en tanques principales, izquierdo y derecho. Recordemos que la probeta compensadora no va a compensar, en este caso, la sumatoria o la lectura si se daña una de las probetas, no, nunca, sino que va a compensar la densidad del combustible que se le está suministrando al avión. Recordemos que la turbocina tiene una densidad, como podemos decir la gasolina, el YP4, cada uno tiene un tipo de densidad. Entonces, son de tipo capacitivas, son 8 probetas y una compensadora en tanques principales. En el tanque central vamos a contar con 6 probetas de tipo capacitivo y lo que viene siendo una compensadora en el central, ¿ok? Siguiente pregunta. Bueno, ya me habían hecho esa pregunta, pero dice aquí que cuál es en este caso, si la pérdida de generadores, cuánto tiempo es capaz de mantener la energía de emergencia. Bueno, en este caso son 30 minutos aproximadamente. Vamos a ver otra. Sí, ¿a qué valor prende la luz de tail compartment temperature high, verdad? En el compartimiento de cola de donde están los accesorios es arriba de 180 grados Fahrenheit. También, ¿cuál es el valor del termostato neumático de antihielo? ¿O a qué valor trabaja? Igual 180 grados Fahrenheit, que es igual a 82.2 grados centígrados. Me preguntan que cuántas en la cámara de combustión, ¿verdad? En estos casos la parte que es tubular dentro de la anular, ¿cuántos van a ser? Son 9. Recordemos que las bujías van a estar empotradas en el número 4 y en el número 7. Recordemos que en estos casos, cuando hay ignición se pone la perilla en la ignición en el sistema A, va a ser la bujía 7. En el sistema B es la 4. Cuando se pone en override, van a estar las dos al mismo tiempo con ignición, tanto el motor número 1 como el motor número 2 cuando se coloca en override. Y este es en el suceso o en la escena cuando hay granizada, hay lluvia, turbulencia. Es para que en este caso no se apague lo que viene siendo la flama. Otra de las preguntas que nos hacen aquí es lo siguiente. Hay una pregunta que nos hizo un compañero ayer, en el cual él preguntaba que en el caso de poner lo que es el fuel heater, el calentador de combustible, si en estos casos, ¿qué podría ocasionar lo siguiente? Bueno, de que si se pone, ya ven que es brevemente, y empieza a correr un timer 60 segundos, que es un minuto, después se cierra la válvula. Esta válvula recibe suministro de aire de purga de la 13ª etapa. En el caso, si nosotros operamos este sistema de calentamiento, pero en nuestro indicador de temperatura, ¿verdad?, de combustible, no notamos ninguna lectura, pueden ser dos cosas. Número uno, que el timer esté dañado, porque él es el que da la apertura a esta válvula. Y segundo, puede ser la válvula. Vamos a que, bueno,
Sí, ¿a cuánto abren las válvulas de relevo positivo? Ya habíamos contestado a 3600 psi en el sistema hidráulico. Luego, otra pregunta, que a cuánto prende la luz de baja presión y cuándo apaga. En estos casos hablamos del ATA 29. Bueno, esta apaga cuando se encuentra por 900 más menos 50 psi, prende esta luz, y se apaga cuando llega a los 1200 psi. A ver, hay una que varias veces me hicieron la pregunta. Timer. Ajá, ¿a cuántas PCI trabajan los switches de baja presión de combustible? Estos switches de presión de combustible van a trabajar cuando estén por debajo de menos 5 PCI. ¿Qué más? Vamos a ver otro. Otra pregunta, ¿qué controla el Mac Trim? El Mac Trim lo controla en este caso la Central Data Computer, o la computadora de datos de aire central. Bueno, esta también se volvió a repetir, pero la recordamos. Durante el vuelo, ¿por qué puede prender la luz de flow, verdad? Bueno, esto aquí ya es en lo de presurización. Bueno, esto lo va a generar cuando se prende esta luz de color ámbar. Es una luz que alerta, la cual nos indica que la altitud de cabina no se mantiene. Esto es que tenemos algunas fugas o una fuga en el avión y no contamos con suficiente aire entregado del sistema de aire acondicionado. Vamos a hacer otro chequeo. Ya se repitieron aquí varias preguntas, pero bueno. Ok, sí, nos preguntan ¿en qué cámara se encuentran las bujías? Ya en la 4 y la 7. Bueno, nos preguntan de cuántas formas se puede recargar el combustible. Pues el combustible se puede recargar por dos formas. Bien, por la forma por gravedad, que son los caps que se encuentran en las puntas de semiala en la parte superior. Y número dos, donde es el registro de suministro de combustible, donde está en la semiala derecha. Otra cuestión por aquí. Ok, otra de cuántas etapas consta la bomba del motor y cómo se les denomina. Bueno, de hecho son dos bombas, una de baja y una de alta. La bomba de baja
En estos casos va a trabajar a 55 psi, ¿ok? Sí, pero al elevar lo que viene siendo, bueno, las revoluciones por minuto, vamos a tener que esta bomba va a tener una presión mayor. La bomba de alta, cuando alcanza el 20% N2, va a iniciar a 150 psi, y cuando llegue al 90% de revoluciones por minuto, alcanzará las 900 psi. Otra de las preguntas que tenemos aquí, déjenme ver. Antes de que se nos pase. Sí. ¿Cuál es la vida útil? Ya dije las botellas. Temperatura. ¿Qué tipo o clase de detectores de humo tienen instalados? Ya los dijimos, es de tipo detector fotoeléctrico. Fotoeléctrico. Sí, dice a qué temperatura actúa el switch, ¿verdad? De alta temperatura del reservorio es arriba de 200 grados Fahrenheit. Tac. Battery direct. Aquí nos hacen una pregunta: ¿en qué escenario se activa el sistema ART, Automatic Range Thrust? Bueno, para empezar, cuando el avión va a despegar, lo llegan en estos casos activar, lo llegan a poner. Cuando el avión despega, si uno de los motores llega a fallar por cualquier razón, lo que va a hacer ART automáticamente va de lo que es la forma de trabajo normal del motor, lo va a maximizar, en este caso los parámetros. Esto es para regular en el despegue y asegurar en estos casos el equilibrio del mismo, porque uno de los motores falló. Entonces va a maximizar su esfuerzo o rango. Esto quiere decir que va a estar reflejado en lo que van a ser EGTs, Free Flow, ¿verdad? EPRs. Es para mantener en estos casos pues un equilibrio en caso de falla de uno de los motores. ¿Qué función tiene la margarita en el motor? Bueno, son dos primordiales. Una de ellas es la de mezclar los gases fríos con calientes
para que termodinámicamente esto nos proporcione un mayor empuje. Y número 2 es para reducir los índices de ruido. Bueno, ya lo contesté. ¿En qué condiciones se coloca el interruptor de ignición en override? Pues para que funcionen las dos bujías al mismo tiempo de los dos motores, cuando en estos casos el escenario o las condiciones son de lluvia, granizada, fuertes turbulencias. ¿Qué más? Híjole, ¿qué más? Aquí esta es otra de las preguntas. Dice, ¿cuáles son los parámetros del Oil Filter Differential Pressure Switch? Del Filter es el switch de presión diferencial, el filtro de aceite. A ver cómo está esto. ¿De dónde se suministra el indicador de GTs? ¿De dónde se suministra el indicador del EGTs? Más bien las señales que recibe van a estar en la estación número 7 y de ahí se va a obtener el parámetro TT7, Total Temperature estación 7, y recordemos que son 8 termopares. ¿Cuál es la capacidad? Vamos a ver otro aquí. ¿Qué más? Bueno, con esto, compañeros, creo que terminamos la sesión de preguntas. Les solicito de la manera más atenta que las escuchen, ¿verdad? Para que tengan un buen desempeño en su examen. No creo que haya problema. Entonces, les agradezco su atención. En breve se les dará algunas otras instrucciones, para pues ya ir nosotros cerrando varias cosas de lo que es nuestro curso de el periódico Aeronaves MD-80 del personal técnico.